Me estoy refiriendo a sistemas religiosos que tienen pretensiones científicas, ajá, que apelan a premisas científicas para sus propios fines. Por principio metodológico naturalista, me estoy refiriendo al principio de apelar solamente a la existencia de entidades y leyes naturales dentro del desarrollo de la ciencia. Principio ontológico naturalista, estoy entendiendo que es un principio de rechazar todo lo sobrenatural. Y por monismo naturalista, estoy entendiendo que es la postura de que solo existe lo natural, no existe, o sea, sí, lo único que existe es lo natural. Y por otra parte, el monismo ontológico naturalista sería aquel, bueno, en términos de mi presentación en este momento, voy a decir que es una postura donde ciencia y religión podrían tener dominios diferentes, pero finalmente su naturaleza ontológica es la misma, que es de lo único que hay, lo natural. Ajá. Habiendo dicho esto, el argumento central de mi investigación es, primero, los sistemas religiosos seculares transforman las explicaciones religiosas en explicaciones naturales o científicas. Las explicaciones naturales o científicas utilizan el principio metodológico naturalista y se basan en la suposición de que el objeto de estudio es natural. La suposición de que el objeto de estudio científico es natural hace plausible relacionar al principio metodológico naturalista con el principio ontológico naturalista. Por lo tanto, si todo lo anterior es verdad, es plausible establecer un monismo naturalista en donde al menos algunas explicaciones producidas por los sistemas religiosos seculares se relacionen con el monismo ontológico naturalista. Bien, bueno, una de las que todo empieza como el contexto histórico es que a partir de la modernidad, una de las cosas que surgieron fue el desplazamiento de la religión por una nueva visión que tiende más hacia la ciencia y la razón. Este proceso es conocido como secularización, ¿no? Y la secularización no se quedó solamente en el ámbito institucional o el ámbito del conocimiento, ¿no? Científico, sino que también llegó a pegar a la religión. Según entiendo a partir de mis lecturas, la secularización religiosa consiste en transformar las explicaciones teológicas en explicaciones naturales o científicas. Por ejemplo, se han llegado a explicar pasajes bíblicos a través de la ciencia, ¿no? Aquí una pregunta interesante que surge es si, por ejemplo, si asumimos que los pasajes bíblicos son sucesos sagrados, ¿explicarlos científicamente les quita esa naturaleza de sagrado? En la actualidad observamos una especie de resacralización del mundo. Por ejemplo, presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, ¿no? Han sido figuras políticas sacralizadas. También, por ejemplo, un caso más local, el uso de las siglas del partido de Movimiento Regeneración Nacional, ¿no? Morena, hacen alusión a la Virgen de Guadalupe, ¿no? También han surgido nuevas formas de religión, entre ellas sectas ufólicas, que básicamente dicen que los aliens van a venir a terminar con la humanidad, ¿no? U otro tipo de tendencias religiosas como la adopción de prácticas hinduistas y taoístas. No, me voy a regresar tantito. No, sí. En esta investigación, en este proyecto, me estoy enfocando más en el nuevo movimiento religioso, que son los sistemas religiosos seculares. Estos sistemas tienen pretensiones científicas. Aquí en las imágenes hay 3 ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es no sé si alguien ha visto Secretos Ocultos de la Biblia con Albert Lin, que es básicamente un investigador que se pone a checar científicamente sucesos como la separación del Mar Rojo que hizo Moisés, ¿no? En el Éxodo, perdón. Y bueno,
hace investigaciones con imágenes satelitales, apela a datos arqueológicos, ¿no? Y hace entrevistas a expertos en ciencias atmosféricas. Otro ejemplo, hay una aplicación muy nueva para smartphones que se llama CoStar, y esta aplicación genera la carta natal y predicciones, predicciones como zodiacales, astrológicas, a partir de datos que autoriza y brinda la NASA, ¿no? O sea, datos muy precisos, astronómicos, los usan para sus fines astrológicos, ¿no? Otro ejemplo es lo que se le llama la ciencia del yoga, que es básicamente un conjunto de investigaciones de corte científico mediante las cuales estudian al yoga, ¿no? Por ejemplo, estudiar al yoga a través de la anatomía, la fisiología, psicología y demás. Pero bueno, este movimiento es estudiado por antropólogos y sociólogos bajo el supuesto de que la ciencia se ocupa del mundo a nivel natural y la religión se ocupa del mundo no solo a nivel natural, sino también a nivel sobrenatural, ¿no? Aquí, no obstante, como filósofos nos interesaría saber qué se está entendiendo por ciencia y qué se está entendiendo por religión y de qué manera en estos ejemplos se están relacionando ciencia y religión, cómo es que interactúan. Los filósofos naturalistas son quienes afirman que solo existe el mundo natural. Y a diferencia de los antropólogos y sociólogos, hacen una distinción mucho más fina. Identifican el naturalismo metodológico y el naturalismo ontológico. El naturalismo metodológico es el principio epistemológico que limita la investigación científica a las entidades y leyes naturales. Y el naturalismo ontológico, por otro lado, es el principio metafísico que rechaza todo lo que se llame sobrenatural, ¿no? En mi investigación voy a estudiar la relación entre ambos principios, metodológico y ontológico. Y es muy probable que el naturalismo ontológico implique al naturalismo metodológico, ¿no? Pero por otra parte, no es también probable que no se siga que del naturalismo metodológico se siga el ontológico, porque pues parece que una metodología de estudio no lleva consecuencias ontológicas, ¿no? El caso es que fuera del ámbito filosófico suele entenderse por ciencia al naturalismo metodológico. En esta tendencia naturalista metodológica se han identificado al menos 3 tipos de interacciones entre lo que se entiende por ciencia y lo que se entiende por religión. Aquí las presento, ¿no? Un tipo de interacción es la de independencia, donde como tal ciencia y religión tienen dominios súper distintos y para nada cruzan uno con otro su campo de conocimiento, su campo de estudio, ¿no? Otra forma de interacción es la dialógica o de diálogo, donde ciencia y religión comparten en cierto grado el terreno que están estudiando y hay una manera en que pueden intercambiar información o dialogar acerca de un mismo tema, pero finalmente sus dominios siguen siendo distintos, ¿no? Y por último, una interacción de integración es una postura ya como un poquito más radical, donde ciencia y religión tienen una relación súper dependiente. La ciencia y la religión se complementan. Un ejemplo de esta tendencia, de esta integración, es la teología natural o la teología de la naturaleza. Y bueno, la mayoría de los textos que abordan este tema se van a inclinar por una lectura donde la interacción entre ciencia y religión es independiente, ¿no? Es de independencia. Pero pasa que durante la modernidad no solo se asumió que tenían dominios distintos, sino que también se asumió que estaban peleadas, que estaban enemistadas. Por sociólogos como Roger Caillois, se asumió una narrativa de guerra, donde ciencia y religión estaban como eternamente peleadas por ver quién tenía el conocimiento del mundo, ¿no?
A esto, la literatura que aborda este tema lo ha identificado como el conflicto epistémico entre ciencia y religión. O sea, se ha extremado una interacción de independencia donde pasaron de ser como cosas separadas a estar peleadas, enemistadas, ¿no? En este caso, en mi investigación, quiero sostener que no existe este conflicto epistémico entre ambas ramas porque estoy asumiendo un monismo ontológico naturalista, que básicamente lo que dice es que lo natural es lo que hay, ¿no? Nuestro conocimiento es acerca de lo único que hay, que es lo natural. Entonces, el conocimiento va a diferir en cuanto a su dominio, tal como difiere en la biología y la química, pero esta diferencia no implica que sean de naturalezas ontológicas distintas. O sea, ambas ontologías, la religiosa y la científica, se encuentran dentro de lo natural. Y de esa manera podemos abordar su interacción como los otros dos tipos de interacciones, ¿no? La dialógica o la integral. Bueno, todo esto tal vez estarán preguntando yo qué estoy entendiendo o qué voy a asumir, bueno, a cuál definición voy a apelar en mi investigación para lo que es ciencia y es religión, ¿no? Para la definición de ciencia, tal cual voy a usar la definición que dispone, bueno, sí, que está en la RAE, ¿no? En la Real Academia Española. Y esto, pues, solo porque necesito una definición que funcione en los términos de mi investigación, ¿no? Y dice que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Para definir religión me apoyé en un autor, el doctor Elio Masferrer-Can, que dice que las religiones son sistemas conceptuales, míticos, simbólicos y rituales que se plantean en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación. Sin embargo, pues en esta definición es notable, ¿no? Como su carácter dogmático y el movimiento religioso que a mí me interesa, que son los sistemas religiosos seculares, apelan a premisas científicas y dado que estoy tomando que por la definición de ciencia, que ciencia, el conocimiento científico puede ser comprobable experimentalmente, pues no me queda, ¿no? Esta actitud dogmática de religión. Afortunadamente, pues también Elio Masferrer da otra definición que para mí es mucho más acertada con lo que estoy estudiando, que es de sistema religioso, que es un sistema ritual, simbólico, mítico y relativamente consistente, desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos que se articula o participa en un sistema cultural o subcultural. Es decir, esto ya no incluye que es necesario que sea, que opere en verdades absolutas, ¿no? Ese dogmatismo. Los sistemas religiosos seculares, siguiendo la tendencia de secularización moderna, interactúan con la ciencia a través del diálogo o la integración, pero no están asumiendo un naturalismo ontológico, no están rechazando lo sobrenatural. La pregunta que a mí me surgió a partir de esto es, ¿por qué no podemos pensar a los sistemas religiosos como un hecho natural? Vamos a considerar una sugerencia de Spinoza, ¿no? En su Tratado Teológico Político. Esta cita que estoy aquí poniendo motiva el entendimiento de los sistemas religiosos seculares como algo natural, ¿no? Y dice, por dirección de Dios me refiero al orden fijo e inmutable de la naturaleza o la cadena de eventos naturales. Así que es lo mismo si decimos que todas las cosas ocurren de acuerdo con las leyes de la naturaleza o que están reguladas por el decreto y la dirección de Dios. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, como sugiere Spinoza, o sea que podemos entender a Dios en términos de las leyes de la naturaleza, ¿no? Michael Scott, él propone que una vía de conciliación entre el naturalismo ontológico y la ontología religiosa es el reduccionismo. Y él está entendiendo por reduccionismo el planteamiento de condiciones de verdad para afirmaciones de un nivel ontológico superior
según un nivel ontológico inferior. Aquí, por supuesto, el asunto será cuáles afirmaciones del orden ontológico de las religiones vamos a tomar y hasta qué grado vamos a hacer un tipo de reducción, ¿no? Porque, bueno, pues parece que explicar la separación de las aguas del Mar Muerto con bases históricas, geológicas y demás no alcanza para la totalidad de las explicaciones de todo lo que se considera sobrenatural. Aquí mi hipótesis es que no existiría o no habría esta escisión entre ciencia y religión si ambas estuvieran dentro del orden ontológico natural. De manera que pues sus dominios metodológicos sí fuesen distintos, pero sus ontologías no fueran excluyentes porque pertenecen al mismo nivel, que es el natural. Yo voy a sostener que la conciliación del naturalismo ontológico con lo que se conoce como sobrenatural enriquecería al estudio de la interacción dialógica e integral entre ciencia y religión. En términos burocráticos, el planteamiento del problema de esta investigación sería que la escisión tradicional entre ciencia y religión, por pertenecer a los ámbitos natural y sobrenatural respectivamente, junto con el supuesto de que el conocimiento solo proviene del naturalismo metodológico, fomenta la concepción de que ciencia y religión se encuentran en conflicto y se asume que son independientes una de la otra, descargando los otros dos tipos de interacciones, dialógica e integral. La pregunta de investigación aquí sería si los sistemas religiosos seculares de nuestro tiempo son compatibles con el monismo naturalista metafísico. Mi hipótesis, la respuesta que yo le daría sería que la ontología científica y la ontología religiosa secular se encuentran dentro del ámbito natural. ¿Cuál sería el objetivo de mi investigación? Conciliar al monismo naturalista metafísico con lo que se conoce como sobrenatural dentro de las religiones seculares. ¿Cómo lo voy a hacer o cuál sería la metodología? Analizaré los conceptos relevantes dentro de los sistemas religiosos seculares para establecer si es plausible hacerlos compatibles con el monismo naturalista metafísico.